El tema de las falsas doctrinas es un tema que va ligado directamente al de los falsos profetas. Y desde luego, todo esto desemboca en la proliferación de iglesias que vemos hoy sobre la tierra. Una falsa doctrina es una falsa enseñanza y es la única cosa que puede enviar a una persona al infierno. El Señor Jesucristo dijo: no temáis a los que matan el cuerpo, mas al alma nada pueden hacer. Pero una falsa doctrina es lo que hará que la persona que la reciba y que la crea se llene de demonios y vaya al infierno. Es seguro que si la persona no busca la liberación de la manera correcta como Dios lo enseña y guarda esa falsa doctrina en su alma, es decir, guarda ese falso Espíritu Santo en su alma, creyendo que lo que ha aprendido es correcto, va a ir al infierno. Y va a ir al infierno precisamente porque, aunque el lago de fuego no fue creado para los seres humanos, sino que fue creado para el diablo y sus ángeles que se rebelaron allá en el principio, ya que estos ángeles descendieron a la tierra y han cumplido su objetivo hoy de engañar a los moradores de la tierra, tal como lo muestra la Biblia, diciendo que Dios, cuando desechó al diablo, el diablo dijo: iré, me sentaré en el trono de Dios, lo cual es el corazón del hombre, y me haré pasar por Dios, me haré adorar por Dios. Pues el diablo ha conseguido su objetivo a través de falsas doctrinas, apoderándose del alma de la persona en todas estas iglesias católicas, protestantes, evangélicas y branhamistas. La manera como Satanás planea, idea y origina sus falsas doctrinas es casi siempre la misma, pero prácticamente podemos identificar tres pilares o tres formas como Satanás trae a la tierra las falsas doctrinas. La primera es cuando él personifica lo que más adelante va a ser un profeta mensajero, es decir, cuando él inspira a un hombre sobre la tierra para que comience a través de su imaginación a interpretar lo que Dios debe hacer en el futuro, según las profecías que han dado otros profetas en el pasado. Y este hombre lo que hace es comenzar a personificar todas estas profecías y a tratar de darles cumplimiento antes del tiempo de la verdadera manifestación. Digamos que este fue el caso de Teudas y de Judas el Galileo, los cuales son nombrados en la Biblia, en los evangelios, y nos dicen que estos vinieron antes del ministerio del Señor Jesucristo y no podían ser imitadores por cuanto la imitación del diablo se da después de lo que se manifiesta el verdadero mensaje o el verdadero profeta de Dios. Pero estos hombres vinieron antes personificando lo que supuestamente, según el entendimiento de ellos, debía ser el Mesías. Y eso se llama una personificación. Eso es la primera manera como el diablo logra establecer falsas doctrinas sobre la tierra. Tenemos una segunda forma y es la imitación del diablo, o el plagio, o la copia de lo que un profeta mensajero, un verdadero mensaje de Dios establece sobre la tierra. Este es el caso de Janes y Jambres en el tiempo de Moisés, en donde ellos lo único que hacían era imitar exactamente lo que hacía Moisés. Este es el caso de
el recientemente fallecido William Soto Santiago, que lo único que hizo fue imitar lo que hizo William Branham, copiar el mensaje de William Marion Branham. Pero a la vez este hombre fue un personificador, porque tomó las profecías que dejó William Branham y les intentó dar cumplimiento según su propia concepción intelectual de cómo debía ser el cumplimiento de esas profecías. William Branham profetizó sobre la visión de la carpa, una visión que nunca pudo cumplir antes de su muerte. Y luego vino este hombre, Soto Santiago, y lo que hizo fue interpretar que era una carpa literal, y puso a todos sus fieles a reunir dinero y a trabajar en pro de esta obra. Y es una carpa que vemos en la isla de Puerto Rico, pero ahora que este hombre ha muerto, pues prácticamente todos estos proyectos humanos se quedaron en la nada. Este pues es un imitador y también es un personificador a la vez. Un imitador porque tomó el mensaje de otro profeta y lo que hizo fue interpretarlo a su manera y revelarlo, lo que estaba confuso y lo que William Branham no explicó, y tomar algunas profecías para tratar de personificarlas y darles cumplimiento. Ahí tenemos un claro ejemplo de lo que es un imitador y un personificador. Un imitador porque cogió el mensaje de Branham, un personificador porque cogió el mensaje que debía cumplir el mensajero siguiente, el verdadero profeta que Dios enviaría sobre la tierra, el cual es el profeta Cacu Philip. Bien, la tercera forma en que Satanás logra engañar a los moradores de la tierra es a través de la interpretación de textos bíblicos que los llevan directamente a una falsa doctrina, a una falsa enseñanza, a una falsa creencia, y que a través de esto pues la persona es llenada de falsos espíritus santos, de demonios, y luego desde luego será enviada al infierno. Esta manera es cuando, por ejemplo, tenemos las iglesias católicas que enseñan puntos doctrinales totalmente contrarios a lo que dice la Biblia y a la manera como está escrita la Biblia. Y en particular, la Iglesia Católica, a pesar de que tiene muchos elementos apostólicos y elementos proféticos más que cualquier otra iglesia, y está, digamos, correctamente en la forma, en la mecánica, pues en el fondo y en la dinámica está totalmente errada. Y digo esto porque la Iglesia Católica es una iglesia que camina a la luz de su profeta. Si ellos no tienen un profeta vivo que los guíe, pues esta iglesia automáticamente para, se queda quieta hasta que su papa, que es su falso profeta, o en este caso que es su profeta, no es renovado. Cuando un papa muere, la Iglesia Católica automáticamente para. Se reúne el cónclave y hasta que no salga humo blanco indicando que se eligió un nuevo profeta, esta iglesia no puede avanzar. Ellos tienen esa mecánica de saber que Dios camina con su iglesia solo a través de un profeta mensajero vivo para su generación. Ellos reemplazaron al profeta por el papa, nombrando y dándole los atributos de profeta a ese papa, pero esto fue por medio de la vía intelectual. Bien, la Iglesia Católica enseña, por ejemplo, que María, la madre de Jesús, es la mediadora entre Dios y los hombres, y por eso es que han hecho de esta mujer una intercesora entre Dios y los hombres, al punto de que han sacado oraciones y recitaciones que sus fieles hacen para poder mediar por medio de María hacia Dios. Esto es totalmente contrario, y vemos que esta doctrina se basa en un solo pensamiento que tuvo un hombre o que tuvo una mujer cuando le dijo a Jesús: bienaventurado el vientre que te tuvo y los pechos que mamaste. Pero Jesús le respondió y le dijo: más bienaventurados son los que oyen mi palabra y los que la practican, los que la ponen por obra.
Pero de allí, esas palabras de esa mujer comenzaron a crecer, a formar un espíritu, a ir creciendo en una doctrina, y se formaron cientos de años después en una falsa doctrina. Entonces vemos que hay un texto bíblico que directamente derriba esta doctrina y que ha sido malinterpretado también por otras iglesias, el caso de los protestantes, de los evangélicos, diciendo que el mediador no es María, y es correcto, pero que tampoco es un profeta mensajero vivo, sino que única y exclusivamente esa parte de mediadora le correspondió a Jesús de Nazaret. Bueno, este texto dice que en 1 Timoteo capítulo 2:5, que solo existe un mediador entre Dios y los hombres. Y este mediador dice allí mismo que es Jesucristo hombre. Cuando la Biblia dice que el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo hombre, automáticamente se derriba la falsa doctrina de que es María. La Iglesia Católica queda pues sin base para decir que María es la mediadora entre Dios y los hombres. De allí que este sería una falsa doctrina expuesta a la luz de la palabra. Y cuando este mismo texto lo toman los protestantes y los evangélicos para decir que el único mediador entre Dios y los hombres es el Señor Jesucristo, es decir, Jesús de Nazaret, que vino hace 2000 años, pues también es una falsa doctrina, porque allí vemos que ese Jesús de Nazaret, que vino hace 2000 años, murió, resucitó y ascendió al cielo. Él ya no está sobre la tierra hoy. Jesús de Nazaret como hombre no está sobre la tierra hoy. Pero él fue muy claro en el capítulo 9 y verso 5 del libro de Juan, y dijo: mientras yo esté en este mundo, soy la luz del mundo. Mientras yo esté en este mundo, dijo Jesús, soy la luz del mundo. Otras versiones dicen: entre tanto que esté en el mundo, soy la luz del mundo. Jesús no está en el mundo hoy. Aunque Él está vivo en otra dimensión, esperando su segunda venida. Pero por cuanto ya no está en el mundo hoy, Él no es la luz de nadie hoy. La luz del mundo hoy no es Jesús de Nazaret. La luz del mundo siempre ha sido un profeta vivo. En su tiempo, mientras estuvo en el mundo, Jesús de Nazaret fue esa luz. Pero tras su muerte, otro fue la luz del mundo, y en este caso vemos que fue el profeta Pablo. Pablo vino como la luz a las naciones, predicando un evangelio nuevo a las naciones, no trayendo el mismo evangelio, las mismas revelaciones que trajo el Señor Jesucristo, sino que comenzó a edificar la iglesia gentil, que es totalmente diferente a lo que hizo Jesús, que fue culminar las edades judías. Bien, entonces vemos que cuando estos hombres interpretan este texto de 1 de Timoteo capítulo 2 verso 5, donde dice que solo hay un mediador entre Dios y los hombres, y colocan a Jesucristo hombre, es decir, a Jesús de Nazaret, pues es una falsa doctrina, porque para que eso se cumpliera, Jesús tendría que tener una vida eterna aquí sobre la tierra y ser siempre el mediador entre Dios y los hombres. Pero ya que Jesús murió y se fue, otro ocupa el lugar de mediador, y en este caso, antes de Jesús fue Juan el Bautista, después de Jesús fue Pablo, después de Pablo vino Irineo, Colombo, Martín de Tours, Lutero, Wesley, Branham, y hoy el mediador entre Dios y los hombres es el profeta vivo de esta generación, que se llama Cacufiro. Bien, vamos a seguir con otros textos, pero antes queremos centrarnos un poquito en por qué es un profeta mensajero
el único mediador entre Dios y los hombres? ¿Por qué la única manera de reconocer una verdadera doctrina es que esa doctrina venga a través de un profeta mensajero vivo para cada generación? Y esto lo encontramos en cada uno de los libros que se han compilado en la Biblia, ya que la Biblia es la compilación o la reunión de los libros de los profetas. Cada libro de esta Biblia tiene el nombre de un profeta. Libro del profeta Isaías, libro del profeta Jeremías, libro del profeta Malaquías, y así sucesivamente. Dios siempre ha enviado un profeta para dar a conocer la voluntad perfecta de Él a la generación que está viviendo sobre la tierra. Para reconocer una falsa doctrina, entonces es necesario primero reconocer cuál es el profeta que Dios ha enviado a la generación, para reconocer el día en que se está viviendo y el mensaje que Dios ha enviado a los moradores de la tierra. Esto lo dijo William Branham cuando él predicó el mensaje reconociendo tu día y su mensaje. Reconociendo tu día y su mensaje. Hoy no podemos vivir con la revelación de hace 60 años o 200 años o 1000 años o 2000 años, que fue la revelación del Señor Jesucristo cuando murió en la cruz, sino que tenemos que reconocer el día de nuestra visitación, el mensajero que Dios nos envía a nosotros y la parte que nos corresponde hacer. De ahí que para identificar una falsa doctrina, pues primeramente es necesario reconocer al profeta. Y esto fue exactamente lo que hizo el Señor Jesucristo cuando estuvo sobre la tierra. Él no comenzó su ministerio, Él no arrancó a predicar sin antes, primeramente, reconocer quién era el profeta que estaba vivo sobre la tierra predicando el mensaje. Y ya que no pueden haber dos profetas mayores sobre la tierra, Jesús tuvo que ir a buscar a este profeta y tuvo que reconocerle como profeta, lo cual fue Juan el Bautista. Y en ese mismo momento es cuando el otro profeta reconoce también a Jesús y dice que es necesario que el mensaje de él, de Juan el Bautista, mengüe y el mensaje de Jesús crezca. Allí vemos un encuentro de dos ministerios, pero el uno crece y el otro mengua debido a que no pueden haber dos profetas mayores sobre la tierra. Me refiero a los mensajes. Bien, cuando el Señor Jesucristo reconoció a Juan el Bautista, inmediatamente dice la Escritura, Jesús comienza su ministerio. Y allí es donde Jesús comienza a dar su mensaje y vemos que Juan desaparece de la escena. Así que la única manera en que Jesús podía estar correcto era reconociendo primero al profeta vivo de su tiempo y comenzando a predicar su mensaje. Asimismo, cada profeta que ha venido sobre la tierra ha tenido que reconocer a su profeta anterior, a su antecesor, a su predecesor, y luego, en base a lo que este profeta dijo, comenzar a desarrollar su ministerio, comenzar a predicar su mensaje y a dar cumplimiento a las profecías del profeta anterior o de profetas anteriores. Es esta la única manera como Dios establece para el ser humano reconocer la verdadera doctrina y por defecto sacar a la luz las falsas doctrinas. Hoy sabemos que Dios solamente utiliza a un hombre, es decir, a un profeta mensajero vivo, para traer su mensaje. No existe otra manera. No hay nadie sobre la tierra hoy que pueda demostrar que Dios le habla a un grupo de hombres, o que Dios le habla a una iglesia, o que Dios revela su mensaje para esta generación o para la generación viviente a través de un libro de historia. Eso no es posible. Cuando el Señor Jesucristo estuvo sobre la tierra, los fariseos tenían allí los rollos, el libro de Moisés. Pero a pesar de que tenían el libro de Moisés, a pesar de que conocían en profundidad la ley de Moisés,
y de que habían escuchado a todos los libros y los rollos de los profetas y los cargaban debajo de su brazo, como hacen hoy los católicos protestantes, evangélicos y branamistas. Con todo ese conocimiento, con toda esa revelación, con todos sus estudios teológicos, con toda su sapiencia y su intelecto, lo único que lograron fue crucificar al Mesías. Ellos no lograron reconocer que Jesucristo era el Mesías que Dios les había enviado a ellos para salvarlos. Ellos simplemente basaban todo lo que debía suceder en lo que ellos mismos habían interpretado. Ellos habían hecho una personificación de cómo debía venir el Mesías, pero nunca realmente tuvieron la revelación de cómo iba a venir realmente, de cómo se iba a manifestar en una virgen. Ellos no pudieron reconocer eso, ya que al igual que las iglesias católicas, protestantes, evangélicas y hoy los branamistas, ya tenían todo interpretado según su intelecto y su sapiencia, entonces Dios les pasó por encima. Esta es la manera como siempre han sucedido las cosas. Si usted analiza, realmente lo que la Biblia enseña es esto, que Dios envía a un profeta con un mensaje cuando ya no hay verdad sobre la tierra, cuando las iglesias y los falsos profetas han pervertido las vías de la verdad, y envía a este profeta precisamente para restablecer esa vía de salvación. Pero cada vez que este profeta viene, ya hay unos hombres, unos falsos profetas, que son a los que se refiere Mateo 24, capítulo 24, verso 24, y estos falsos profetas ya han establecido unas doctrinas a base de interpretaciones de lo que dijo un profeta ya muerto o de lo que dijeron profetas ya muertos en el pasado, y han fundamentado su fe en lo que según ellos debe suceder o en lo que ellos mismos han interpretado. Así que cuando el profeta mensajero viene a la escena, se encuentra y tiene que combatir contra estas iglesias, mostrarles por medio de escritos bíblicos y por medio de su propio libro que trae el profeta que ellos están errados, que están caminando en una falsa doctrina y que las personas a las cuales ellos están guiando van a ir al infierno junto con ellos. Ese fue el caso palpable y claro que presenta la Biblia en los días del Señor Jesucristo, cuando Jesús combatió a los fariseos, a los saduceos, a los herodianos, a los epicúreos, a todas estas serpientes que se hacían pasar por siervos de Dios, que se habían colocado, autoproclamado como siervos de Dios, pero que realmente no eran siervos de Dios. Y allí vemos el origen de las falsas doctrinas, y siempre fue así de generación en generación. Unos hombres que se inspiran en lo que ya dijo un profeta muerto a través de un libro de historia como la Biblia, hombres que personifican lo que supuestamente debe suceder, u hombres que imitan lo que Dios ya hizo a través de un profeta mensajero. Estas son pues las tres formas en las que Satanás siempre ha engañado a los moradores de la tierra y ha logrado su objetivo de meterse en el corazón del hombre, de hacerse pasar por Dios, de hacerse adorar como si fuera Dios y enviar la gente al infierno a través de estos falsos profetas, a través de estas falsas iglesias, de estas falsas doctrinas. Cuando decimos que Dios jamás se revela a un grupo de hombres, hay algunos pastores, como es el caso de Víctor Manuel Banda, un falso ministro branamista, y casi todos los branamistas enseñan lo mismo, y es que toman el texto bíblico en Levítico donde Moisés, o mejor Dios, toma el espíritu que está en Moisés y lo coloca sobre 70 varones, 70 discípulos. Pero como ellos mismos enseñan y como ellos mismos dicen, un texto fuera de contexto es un pretexto. Y pues hay que darles de la misma medicina a estos teólogos, porque cuando se dice que un texto fuera de contexto es fuera de tiempo. Y el texto es que Dios tomó el espíritu de Moisés,
que estaba vivo sobre la tierra en ese momento, y lo colocó sobre sus 70 discípulos. Pero ellos lo sacan fuera de contexto, ya que ellos se quieren poner como los 70 discípulos y decir que Dios tomó el espíritu de William Branham y lo colocó en ellos hoy para poder ser pastores, profetas, maestros, evangelistas y apóstoles. Pero esto es un contexto fuera, es algo que no cuadra, porque Moisés estaba vivo en aquel momento mientras que William Branham ya estaba muerto. William Branham debía haber consagrado a Víctor Manuel Banda estando vivo para que Víctor Manuel Banda fuera un verdadero ministro de Efesios 4:11, un verdadero pastor de William Branham. William Branham debió haber consagrado a cada pastor, a cada maestro, a cada profeta, evangelista y apóstol branhamista que hay hoy sobre la tierra, estando vivo él, para que estos hombres fueran verdaderos ministros de William Branham. Damos a todos estos falsos pastores como Víctor Manuel Banda, David Lucero, John Macasaet, estoy nombrando aquí más que todos los de Colombia. Tenemos a Germán Artunduaga, tenemos a Fabio Bernal, a Enrique Briceño y cantidad de falsos ministros, falsos pastores que lo único que hacen es degollar almas y enviarlas al infierno. Pues si les preguntamos a ellos cuántos años tienen, la mayoría de ellos nos va a decir que tiene 50, 55 años. Y vemos que cuando ellos nacieron, William Branham ya había muerto. O en el momento en que ellos estaban siendo niños, William Branham ya había muerto. Eso quiere decir claramente y sin ninguna contradicción que William Branham jamás conoció a estos hombres, que estos hombres no conocieron a William Branham, sino que muchos años después se encontraron con su mensaje, pero que realmente no cumplen el requisito bíblico de ser sus ministros, los ministros de William Branham, por cuanto William Branham no los consagró como sus discípulos. Moisés, estando vivo, consagró a los discípulos de él. Dios tomó el espíritu de Moisés vivo y lo colocó sobre 70. ¿Por qué? Porque Dios es Dios de vivos. Dios no es Dios de muertos. Cuando a Jesús le preguntaron que sobre el tema de el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, los fariseos intentando decirle que ellos creían en ese Dios, en el Dios de Abraham que ya estaba muerto, en el Dios de Isaac que ya estaba muerto y en el Dios de Jacob que ya estaba muerto, pues Jesús sencillamente les dijo: Dios no es Dios de muertos, Dios es Dios de vivos. Yo, Jesús de Nazaret, soy quien estoy frente a ustedes vivo. Soy yo en el que ustedes deben creer para ser salvos. Y esa fue la prueba que los fariseos no pudieron superar, porque es exactamente el mismo contexto de los branhamistas, es el mismo caso, el mismo ejemplo. Unos hombres que creían en un profeta verdadero llamado Moisés, pero ya muerto. Unos hombres que reclamaban ser discípulos de Moisés, ya muerto, pero que jamás Moisés los había consagrado, que jamás Moisés los había conocido, y que eran hombres que vivieron en una generación distinta a la de Moisés. Eran hombres que estaban sobre la tierra predicando el mensaje de Moisés 400 años después de la muerte de Moisés. Asimismo, estos branhamistas de hoy quieren hacerse discípulos de un muerto de hace más de 50 años. Y si lo medimos o le aplicamos la misma relación de los fariseos a los branhamistas, pues es exactamente igual. Ellos no superaron la prueba ya, porque aunque creían en un profeta verdadero, ya estaba muerto. Los branhamistas, aunque creen en un profeta verdadero y original de Dios como el William Branham, ya estaba muerto cuando ellos nacieron.
o ellos eran niños y nunca fueron consagrados. Y hay un caso o dos en particular entre los branhamistas, que es el caso de José Branham, donde ellos reclaman que José fue consagrado por William Branham. Y es verdad, William Branham pudo haber consagrado a José Branham como un ministerio de Efesios 4:11, como un profeta menor. Pero un profeta menor jamás puede reemplazar a un profeta mensajero, porque todo profeta no es mensajero, pero todo mensajero es profeta. Es decir, que Dios consagra a su profeta, y esto lo explicamos en otro video, a través del sacerdocio de Melquisedec, un sacerdocio que aplica a Dios mismo al profeta por medio de un llamamiento y una visión sobrenatural, dándole una comisión, un mensaje, un libro, mientras que es el profeta vivo el que consagra al profeta de iglesia, al maestro, al apóstol y al evangelista. Y si este profeta, estando vivo, el profeta mensajero, no consagra a estos ministros de Efesios 4:11, pues allí tenemos un falso profeta de iglesia, un falso ministro, un falso evangelista, un falso maestro y un falso apóstol, que son los que originan las falsas doctrinas. Estos son los verdaderos falsos profetas de Mateo 24:24. Y lo más absurdo y ilógico que puede darse es que estos mismos falsos profetas quieren decir hoy que William Branham, que Kaku Philip son falsos profetas y que ellos son verdaderos siervos de Dios, cuando es al contrario. Ellos mismos son los que cualifican, cumplen los requisitos para hacer Mateo 24:24, es decir, falsos profetas, mientras que un profeta como William Branham y Kaku Philip son los que cualifican para meterse en Mateo 23:34-35, en donde Jesús prometió enviar verdaderos profetas sobre la tierra después de él, escribas y sabios. Así pues que hemos tratado de mostrar en este punto que las falsas doctrinas se originan, dijimos, por falsos profetas, y estos falsos profetas se originan por su autoproclamación. Para que sean verdaderos deben haber sido consagrados por un profeta vivo. Y es esto lo que nos muestra la Biblia en el tiempo de Moisés, cuando Moisés consagró, estando vivo, a Aarón y a su sacerdocio. Josué consagró, estando vivo, a sus sacerdotes. Juan el Bautista consagró a Apolos, estando vivo sobre la tierra. Jesús consagró a sus 12 discípulos, estando vivos sobre la tierra. Pablo consagró, estando vivo, a Timoteo, Tito, Bernabé y todos sus demás apóstoles, sus demás discípulos. Así que la manera que tiene el Señor Jesucristo de consagrar a su ministerio de Efesios 4:11 y a su profeta mensajero siempre es la misma, porque Él es Hebreos 13:8.